Ok, vamos a iniciar. Antes que nada, muy buenos días a los que llegaron. El acompañamiento va a ser un poco diferente a como lo hemos manejado. Un poco más corto, pero es más sencillo. El día de hoy vamos a ver dos temas que son el conocimiento, enfocándonos en los tipos de conocimiento, y los juicios, y también nos vamos a enfocar en los tipos de juicios, especialmente en dos. Entonces, en la plataforma están todas las presentaciones de los temas que vamos a ver, también están las actividades y ustedes cuando termine esta sesión pues tienen que entrar a la plataforma, checar y hacer las actividades en el tiempo que está establecido. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con los tipos de conocimiento. Para empezar, ¿qué es conocimiento? ¿Quién recuerda qué es conocimiento? ¿Mm? ¿Nadie? Bueno, recordemos que el conocimiento es lo que nosotros vamos adquiriendo con el paso del tiempo, lo vamos acumulando. Algunos de esos conocimientos nos sirven, algunos no, pero lo vamos a... O sea, nosotros vamos a ir, digamos que clasificando qué conocimiento me sirve, qué no, pero en sí es la acumulación de información que nosotros hacemos desde el momento en que nacemos y tenemos conciencia. También vamos desarrollando diferentes tipos de conocimiento y en la filosofía específicamente pues se formaron corrientes que decían de alguna manera cómo se adquiría conocimiento, qué tan posible es, si no lo es, de dónde viene, en qué se basa, etc. Entonces, si nos vamos sobre si el conocimiento es posible o no, tenemos las corrientes del dogmatismo, que dice que nosotros debemos confiar plenamente en nuestra razón, o sea que sí se puede dar el conocimiento y el conocimiento es absoluto e ilimitado. Solo por el hecho de razonar, nosotros podemos tener el conocimiento de todo, aunque no tengamos contacto directo con las cosas o con las situaciones, pero solo por razonar sobre eso tenemos el conocimiento. Y confiemos ciegamente en ese conocimiento, o sea, nadie puede hacerte dudar de lo que tú razones y de alguna manera nos lleva a tener una conciencia, digamos, ciega. Luego tenemos el escepticismo, que es totalmente lo contrario, o sea, si el dogmatismo dice que podemos tener el conocimiento de todo, en el escepticismo nos dice que no podemos conocer nada, porque nuestros sentidos nos engañan y otras cuestiones también, y dudamos de todo lo que se supone que conocemos. Y pues al dudar de todo, no podemos conocer nada para los escépticos. Luego tenemos el subjetivismo. En la parte del subjetivismo nos dice que sí podríamos tener conocimiento, pero el conocimiento difiere según la persona. O sea, que yo
yo puedo tener ciertos conocimientos, pero no van a ser los mismos que tú tienes. Porque yo tengo una manera de verlo, tengo una manera de procesarlo, depende de mi percepción, de lo que yo razone al respecto, de lo que yo haya vivido para que me lleve a razonar así. O sea que es muy personal, muy individual. El pragmatismo nos dice que el conocimiento se puede dar siempre y cuando ese conocimiento sea útil, te vaya a servir para algo. O sea que si ese conocimiento que tú adquiriste no te sirve, no lo puedes considerar como parte de tus conocimientos. O sea, se debe descartar. Como les dije, la mente sola descarta lo que no sirve, pero en la cuestión del pragmatismo, pues nosotros le ayudamos a la mente a decidir qué me sirve, qué no me sirve, para conservarlo o desecharlo. Y por último está el criticismo, que fue desarrollada por Immanuel Kant, y considera que el conocimiento es algo fundamental para hacer filosofía, pero en esta corriente el conocimiento toma como fuente tanto la razón como la experiencia. O sea, tienes que juntar ambas, tienes que saber hasta dónde llega tu conocimiento, tener en cuenta que no puedes tener absolutamente todo el conocimiento, pero sí puedes establecer tu límite, o sea, darte cuenta hasta dónde llegas y decir, bueno, yo hasta aquí llegué. O sea, ya no puedo adquirir más conocimiento porque esto no me lo permite. Y esto es la experiencia. Esos son todos los que dicen si es posible o no el conocimiento. En cuanto al origen del conocimiento, o sea, de dónde viene, tenemos dos corrientes. El racionalismo, que dice que el conocimiento viene de la razón exclusivamente, o sea, cuando nosotros razonamos, entonces de ahí viene nuestro conocimiento, cuando hacemos los procesos mentales, lógicos, etcétera. Entonces de ahí viene el conocimiento. En el caso del empirismo, que es la otra, aquí el empirismo nos dice que el conocimiento viene de la experiencia, o sea, tengo que vivir la situación para que pueda adquirir ese conocimiento. Tengo que ver las cosas para que yo pueda decir que las conozco. Y así sucesivamente, o sea, tenemos que estar en contacto directo y de ahí viene nuestro conocimiento. Si no lo he visto antes, entonces no puedo decir que lo conozco. Si no he vivido la situación, entonces no puedo saber cómo se siente o cómo se resuelve porque no lo he tenido directamente. Sobre la esencia del conocimiento, o sea, si es real o no, o también si tiene que darse primero en la realidad o no. De ahí tenemos dos corrientes, que es el realismo y el idealismo. En el realismo nos dice que la realidad y nuestra conciencia es independiente, o sea que no hay ningún tipo de relación entre lo que existe y lo que yo pueda formar en mi mente de lo que existe. O sea que para el realismo, la esencia del conocimiento está en las cosas reales, o sea, lo que puedo tocar, lo que puedo ver y lo que puedo vivir. Digamos que para los que son realistas, la mente es como una cámara fotográfica, que nosotros vamos tomando fotos de las cosas que vemos en la realidad y eso va entrando a nuestra mente y se va acumulando como parte del conocimiento. En el caso del idealismo, no. En el idealismo es al revés. O sea, dice que no existen cosas reales que sean independientes de la conciencia. O sea que para que existan las cosas, primero las tuve que haber pensado y como ya las pensé, entonces las puedo, digamos que proyectar hacia la realidad.
hay dos tipos de idealismo, uno que es muy radical y uno que es muy subjetivo. En el caso del radical, pues es así como que tengo que pensarlo primero y ya que lo he pensado, entonces puedo decir que ahí está. O sea, da la casualidad que lo que está en mi mente concuerda con lo que está afuera. Y se puede decir que sí está relacionado lo que yo pienso con lo que hay. Y en el caso del subjetivo, es más de la cuestión de la creación. O sea que si yo quiero hacer algo, primero tengo que pensar en lo que quiero hacer, en lo que quiero crear para poder realizarlo y que se vuelva algo real. Como cuando hacemos una escultura, una pintura, un dibujito, lo que sea, y es así como que, ay, ¿cómo quiero que sea? Si yo quiero dibujar un gato, yo cómo quiero que sea ese gato, y lo tengo acá en la mente. Y luego, bueno, ya sé cómo quiero que sea, y lo plasmo en lo que sea que yo esté haciendo. Y ahí digo, bueno, de mi mente salió esto, y esto es algo tangible y es algo real. Y por último, tenemos las formas de conocimiento, que ahí tenemos dos y de uno salen otros tres. Primero está el conocimiento discursivo. El conocimiento discursivo es el más común, el que nosotros usamos con más frecuencia y más todavía en esta asignatura. Es las etapas, o sea, este tipo de conocimiento nos lleva a ciertas etapas que tenemos que pasar para que el conocimiento se dé. Y esas etapas tienen que ver mucho con los razonamientos. Cuando nosotros hacemos razonamientos que tenemos antecedentes y luego concluimos algo, eso es conocimiento discursivo. En el semestre, cuando vimos los razonamientos, cuando vimos los silogismos, allá estábamos viendo el tipo de conocimiento discursivo porque había que pasar primero por dos premisas y que de esas premisas saliera una conclusión y esa conclusión se convierte en el conocimiento discursivo. Y el conocimiento intuitivo, en este conocimiento está más ligado al sentido común, o sea que no tengo que hacer mucho proceso, no tengo que pasar por ciertas etapas para llegar a ese conocimiento. Prácticamente convivir la experiencia de primera mano y al toparme con situaciones similares puedo decir, es que esto pues es así y ya lo conozco y a lo mejor puedo saber hasta cómo se resuelve de la misma manera o con alguna variación, pero es inmediato, no hay mucho proceso. Y del conocimiento intuitivo nos dice que hay varios tipos de intuición que están también relacionados con tipos de conocimiento. Tenemos la racional, la emocional y la volitiva. La racional tiene que ver con el uso de nuestra razón, o sea que el sentido común es el que nos dice sobre las cosas que estamos viendo si ya hemos tenido la experiencia previa o alguien nos ha explicado sobre la situación y de repente nos topamos con ella. En la parte emocional, pues es el sentimiento, o sea, cuando nosotros involucramos las emociones en nuestro conocimiento, o sea, cuando nosotros sabemos eh, qué es el enojo, qué es la alegría, la tristeza, y las vivimos en algunas situaciones y sabemos cómo nos sentimos. Y la volitiva tiene que ver con la voluntad, o sea, lo que quiero y lo que no quiero hacer, o lo que, o lo que, pues de alguna manera debo hacer, pero no por obligación, sino por voluntad. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Sí.
¿Nadie tiene preguntas? Ok. ¿Qué pasó, Tengo una Andrea? duda. En caso de que no le lleven entrega una tarea, porque a veces, como ahorita mis horarios chocan con alguna con la educación física, entonces se lo mandaría por correo. A ver, ¿choca mi materia con otra materia? Casi, que solo, o sea, solo viernes chocaría. El viernes chocaría. Viernes. O sea que tienes clase Solo que, de 8 a 9 con la otra materia. ¿Barceló? sí, Ok. chocaría. En la sesión del viernes, más que nada, es para que yo les diga sus calificaciones totales. O sea que en caso de que no puedas entrar a la videoconferencia, entonces te mandaría tus calificaciones, ya sea en plataforma o por correo. Las sesiones, digamos, de fuertes que son de temas, son la de hoy y la del miércoles. ¿Del tema tienen alguna pregunta para que yo pase al siguiente? ¿Estamos bien los tres? Sí. Muy bien. Entonces vamos a Sí, Pi. los tipos de juicio. Para empezar, ¿qué era un juicio? No recuerdan tampoco que era un juicio. Ok. Los juicios son esas oraciones, son enunciados que nosotros formamos a partir de los conceptos. Recordemos que los conceptos son las palabras que nosotros le damos a las cosas, o sea, el nombre que le damos a las cosas, pero para poder darle ese nombre tenemos que unir ese nombre con lo que caracteriza al objeto, o sea, la unión de esas dos cosas forma el concepto y a partir de conceptos formamos juicios. Los juicios son enunciados declarativos, y digo declarativos porque necesitan declarar algo. Por ejemplo, el sol es amarillo. Eso es un juicio que tiene un sujeto, tiene un predicado y tiene el verbo ser conjugado dependiendo del tipo de juicio. O también puede ser el verbo tener, depende mucho de lo que estemos hablando. Y ese verbo es la cópula, o sea, lo que une al sujeto y al predicado para poder formar el juicio entero. Y dependiendo de las categorías, es como vamos clasificando a los juicios. Según la cualidad, tenemos tres tipos de juicio, que son los afirmativos, los negativos y los infinitos. Los afirmativos es cuando nosotros, valga la redundancia, afirmamos algo en nuestro juicio, como lo que acabo de decir. El sol es amarillo. Ese es un juicio afirmativo. No vamos a ponernos a ver si es verdadero o falso, porque sabemos que tiene esa característica, pero sí nos vamos a enfocar en la estructura y según el tipo, cómo es. Los negativos es, valga la redundancia, negar algo en ese juicio. O sea, yo digo, el sol no es
amarillo. Allá yo ya estoy negando en mi juicio. Y por último están los juicios infinitos. O sea este tipo de juicios normalmente son para algún tipo de restricción. Son negativos en su mayoría, pero la negación no le afecta a toda la oración, solo le va a afectar a la parte del predicado. Por ejemplo, cuando decimos que hay películas que son que no son para menores de edad, o sea que por ejemplo la película de It no es para niños menores de 15 años. Ahí estamos poniéndole una restricción al predicado porque pues la película es independiente. ¿Quién no la puede ver? Los menores de 15 años, suponiendo. Entonces ahí tenemos un juicio infinito porque estamos negándole nada más a una parte. Es un poquito complicado, pero esa es la diferencia entre un negativo y un infinito. El negativo le aplica toda la oración y el infinito solo a lo que haya en el predicado. Según la cantidad, tenemos igual 3 tipos de juicio: los universales, los particulares y los individuales o singulares. En los universales es cuando tenemos al principio de nuestro juicio la palabra todos o la palabra ninguno, dependiendo también de si es afirmativo o negativo. Pero ahí abarcamos una totalidad, o todo o nada. Entonces, un ejemplo es: todos los humanos son mortales. Ahí decimos que tenemos un juicio universal. Uno particular es cuando le ponemos el algunos antes al principio del juicio. O sea, decir que algunos hombres son mortales, ya sería un juicio particular. Y uno individual es cuando consideramos a una cosa, un individuo, pero es nada más uno. O sea, decir, por ejemplo, fulanito es mortal. Fulanito es una persona. Entonces, ahí podemos decir que tenemos un juicio individual. Según la relación, tenemos igual 3 tipos de juicios, que son los categóricos, los disyuntivos y los hipotéticos. Los categóricos son los que nos proporcionan una afirmación absoluta, o sea, ahí todos los juicios que sean categóricos son afirmativos y son totalmente verdaderos. Si no tienen estas características, no podemos decir que es categórico. Un ejemplo que puse acá en la presentación es: la Tierra se mueve. Nosotros sabemos eso y nos lo han enseñado desde la primaria, incluso tal vez un poquito antes, pero es un hecho, nadie puede dudar de eso. La Tierra se mueve y hasta allá. O sea, nadie duda de eso. Es totalmente verdadero, por eso es categórico. Uno disyuntivo es cuando tenemos como que opciones dentro del juicio, que usamos el o en nuestro juicio. Que decimos: ¿como un chocolate o me como una manzana? Ahí podemos tener un juicio disyuntivo porque estoy considerando opciones y de esas opciones voy a elegir una, y dependiendo de la disyunción incluso podría elegir ambas. En el hipotético, los juicios hipotéticos, ahí nosotros hacemos una suposición o también ponemos condiciones dentro del juicio.
O sea, que puedo decir, si hago todas mis tareas, entonces puedo aprobar la materia. Ese tipo de juicios son hipotéticos porque están condicionados a que si pasa una, pasa la otra. Y si no se da una, entonces no se da la otra, y así. Según la modalidad, tenemos otros 3, que son los problemáticos, los asertóricos y los apodícticos. En los problemáticos es cuando algo es posible y hacemos ver en el juicio que así como puede ser, puede no ser. Se queda todo en la posibilidad y el nombre lo tiene porque pues, es un problema que no sepa si sí o si no en ese juicio. Por ejemplo, mañana puede ser que llueva. No sabemos si va a llover o no y en eso radica su problema. Pero es un tipo de juicio también. El juicio asertórico es cuando ya no hay esa duda, ya no hay así como que será o no será, sino que es. O sea, eso es lo que es y eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, si teníamos la duda de si de mañana puede que llueva y resulta que llovió, entonces podemos decir con certeza que llovió y formamos el juicio, por ejemplo, hoy llovió. Y así nos damos cuenta de que es un juicio asertórico porque está hablando de algo real, algo que pasó. Y en los apodícticos, ahí ese tipo de juicios son necesarios. ¿Necesarios en qué sentido? De que lo que dice el juicio se da necesariamente, o sea, no puede ser de otra manera, tiene que ser así. Y uno de esos juicios puede, lo manejan mucho las matemáticas. Lo manejan las matemáticas y la física también maneja ese tipo de juicios. Por ejemplo, decir 7 más 5 es igual a 12. Ese es un juicio apodíctico porque necesariamente al hacer esa operación te da ese resultado y no cambia de ninguna manera. También tenemos, estos son los juicios en los que se deben enfocar para poder hacer la actividad correspondiente a esta sesión. Los analíticos y los sintéticos. En los analíticos son los que lo que dice el predicado ya está en el sujeto. O sea, que de ese tipo de juicios no aprendemos nada o hasta cierto punto como que redundamos en la información que nos están dando. Por ejemplo, cuando decimos que el triángulo es una figura de 3 lados. Ese es un juicio analítico porque pues nosotros sabemos cómo es un triángulo y no nos está diciendo nada nuevo. En el caso de los sintéticos, pues son todos los que nos proporcionan algún tipo de información nueva del predicado al sujeto. O sea, que el predicado nos está diciendo algo que no es obvio en el sujeto. Por ejemplo, que digamos, la mochila de fulana es azul. Puede ser de otro color incluso, pero no es, digamos que obvio, que si decimos mochila sea de color azul. Entonces esa es la gran diferencia entre un analítico y sintético. En el analítico
lo que dice el predicado ya es obvio o está incluido ya en el sujeto, y en los juicios sintéticos es como una oración normal y nos está diciendo algo que a simple vista no se ve en el sujeto. Y por último están los juicios que al combinar cantidad y cualidad pues se forman los juicios que nosotros vemos en el cuadro de oposición y los que utilizamos para hacer los diagramas de Venn, y no vamos a ver los diagramas de Venn, pero sí vamos a ver cómo son esos juicios. Está el universal afirmativo, que es cuando decimos todos los hombres son mortales. Universales negativos, ningún hombre es mortal. Particular afirmativo, algunos hombres son mortales. Y particular negativo, algunos hombres no son mortales. Eso ya es un poquito más fácil de formar porque estamos siendo más específicos en cuanto a cuántos son y si es afirmativo o negativo. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Seguros? Sí. Ok, entonces vamos a ver qué van a hacer entonces con la actividad. En la actividad están incluidos los dos temas. Obviamente cuando lo estén trabajando, pues lean bien la instrucción para que no se confundan. Y también si quieren empezar a hacer el proyecto, ya lo pueden empezar a hacer con estos dos temas. Hacen los ejercicios de esos temas y todavía no se entrega, pero pues es para adelantar y que no tengan tanta carga de trabajo. En la actividad que van a hacer para esta sesión, primero que nada, debieron tomar apuntes. Y si no tomaron apuntes, están las presentaciones en la plataforma. Para la parte de los tipos de conocimiento, lo que van a hacer es una pequeña reflexión. ¿Pero sobre qué van a reflexionar? Sobre el tipo de conocimiento que ustedes consideran que utilizan más. O sea, de todos los que vimos, aunque sean corrientes, pero pues es un tipo de conocimiento también. De todos los tipos que vimos, ustedes van a decir, bueno, es que yo utilizo más el conocimiento que está relacionado con el criticismo, por ejemplo, porque para que yo pueda decir que lo conozco tengo que vivir la experiencia y poder razonar sobre ella y decir que hasta, o sea, según lo que yo viví es lo que pude aprender. O pueden decir que tienen o sea, que usan más el subjetivo porque todo lo que yo aprendo es según mi perspectiva, etc. Entonces, así como o sea, pueden decir un tipo de conocimiento nada más, tiene que haber al menos uno. O pueden ser varios, incluso podrían decir que usan todos, pero no es nada más decir, es que yo uso este. No, tienen que explicar por qué o en qué momento manifiestan ese tipo de conocimiento. Y esa reflexión les puede dar mínimo en media cuartilla. O sea, no les voy a pedir tampoco que se explayen mucho, pero también dependiendo de cuántos tipos de conocimiento quieren abarcar, pues es también la extensión. Mínimo media cuartilla. Y en la rúbrica les puse que al menos tiene que haber un tipo de conocimiento.
y la explicación de por qué dicen que ese tipo de conocimiento es el que más usan en su vida cotidiana. Y ya que hayan hecho su reflexión, pasan a hacer la parte de los juicios. Como les dije, solo van a enfocarse en los juicios analíticos y los sintéticos. Van a escribir 10 ejemplos de juicios analíticos y 10 ejemplos de juicios sintéticos. En total deben ser 20. Y tienen que, obviamente, cumplir con las características de cada tipo de juicio. Esta actividad tiene un valor de 15 puntos y se las estoy poniendo como límite para mañana antes de las 5 de la tarde en la plataforma. En caso de tener algún problema con la plataforma, se manda mi correo y se los puse ahí también. Pero sí es muy importante que cumplan con las tareas a tiempo para poder alcanzar el puntaje aprobatorio. Nada más con su asistencia, pues ya tienen algunos puntos por asistir, por participar, etcétera. Pero las tareas y el proyecto son la parte fuerte. Hay que hacerlo y hay que hacerlo a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? No. En el mismo archivo que van a descargar de la tarea, ahí se hace. No se hace en archivos aparte. O sea, bajan la rúbrica, la descargan. En ese archivo van a hacer su actividad. Le cambian el nombre según lo que dice la plataforma y lo vuelven a subir en donde descargaron la tarea. Y es todo lo que van a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Lupi. No, maestra. ¿Seguros, seguros? Segura, segura. Seguro. Muy bien, excelente. Entonces, la siguiente sesión es el miércoles. Igual a la misma hora, es a las 8 de la mañana. Y cuando vaya a hacer la sesión, pues van a tener otro link para entrar a la videoconferencia. Entonces tienen que estar pendientes también de que esté ahí el link y lo tengan ustedes para poder entrar a tiempo. ¿El otro link se va a subir a la plataforma igual? O sea, Sí, yo lo voy a subir a la plataforma, nada más que estén pendientes para que puedan tener acceso. ok. Ok, maestra. Muy bien, entonces si ya no tienen preguntas sobre lo que van a hacer, sobre los temas que vimos, podemos dejar hasta acá la sesión y nos veríamos el miércoles. Nada más sí les voy a pedir que dentro de lo posible pongan sus cámaras porque necesito verlos. Bueno, esto es la cresta ahora. Mande. Sí, me agarró, maestra. A esta hora andamos de macres todos, maestras, son las 8 Me de la agarró mañana. desprevenida. Hasta yo, pero pues sí necesito que se levanten un poquito más temprano, que se arreglen un poquito, para que pueda ver sus caritas y saber que están ahí. ¿Sale? Ok. Bien, entonces Maestra.
Nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana, por favor. Ok. Está bien. Bien, cuídense mucho. Bye. Igualmente. Adiós, maestra. Igualmente.